Esta mañana se ha celebrado el primer pleno del mandato 2011-2015, en el que los socialistas han presentado 7 mociones que abarcan desde la defensa del valenciano, el apoyo a las víctimas del metro y la promoción económica. Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joan Calabuig, a los medios de comunicación antes de comenzar la sesión plenaria. Vamos a presentar una moción sobre las empresas de base tecnológica en la ciudad porque creemos que es un factor de creación de empleo fundamental. Para nosotros también es fundamental los temas sociales y en este sentido, en el ámbito de la educación, claramente pues nos preocupamos también por el tema de la escolarización, que es lo que preocupa en este momento a los padres, y el uso también de las instalaciones escolares para actividades que puedan permitir la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Queremos que también el Pleno se exprese en esa línea nuestro apoyo a la necesidad de que la antigua fe se rehabilite y se reactive para dar servicio al barrio. Claramente nos parece que es fundamental, que es una demanda además muy sentida por el barrio, que ha tenido un impacto muy grave además en estos momentos la situación de abandono en que se encuentra. En el ámbito urbanístico también desde luego pedimos la intervención ya urgente del entorno de la Lonja, que ya hace muchísimos años que está pendiente, y no puede ser que un patrimonio de la humanidad tan fundamental para nuestra ciudad todavía continúe en estos momentos soportando el paso constante de vehículos, y creemos que este tema se ha de resolver bien. Calabuig también ha destacado los acuerdos alcanzados entre el Gobierno, Ayuntamiento y Generalitat Valenciana para poner en marcha el consorcio que gestionará la dársena del puerto, desbloquear la situación de los chiringuitos y apoyar a Valencia como subsede olímpica en la candidatura de Madrid. Sobre lo que son las instalaciones de hostelería en las playas, en las zonas de costa de nuestra comunidad, he de decir que claramente era un problema que se había solucionado por parte del Gobierno en gran medida, ya que más de 360 establecimientos están funcionando normalmente y el problema se estaba circunscribiendo exclusivamente a 13 establecimientos, de los cuales apenas la mitad eran de nuestra ciudad. Pero en todo caso nos parece un paso muy positivo. Creo que puede permitir además que las empresas de hostelería puedan planificar a más largo plazo sus inversiones, puedan tener un marco legal estable, que es lo fundamental para poder tomar decisiones de inversión, y por tanto yo creo que contribuirá a la actividad económica y al empleo. Nos parece un paso positivo el relanzamiento del Consorcio Valencia 2007, para que la dársena del puerto pueda también puedan desarrollarse también actividades económicas y se pueda generar empleo. Ya se tomaron ayer las primeras decisiones de relanzamiento y desde luego nos parece un paso muy positivo para Valencia, y como les hemos dicho claramente, nuestro grupo municipal estará junto a todas aquellas iniciativas que permitan a nuestra ciudad avanzar, que permitan a nuestra ciudad generar empleo, generar actividad económica. También en ese contexto de acuerdos para los temas positivos de la ciudad, quiero resaltar también evidentemente la moción que conjuntamente presentamos para que Valencia sea sede de vela, subsede de vela en el caso de que Madrid tenga los Juegos Olímpicos. Este primer pleno del mandato ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de Oslo.